¿Sabes lo que habéis publicado esta mañana? Sí, publicamos muchas cosas. Que García Castellón tampoco investigó los audios del hijo de la alcaldesa de Marbella, donde decía que se habían quedado con toda Andalucía para la macromafia. Eso tampoco se investiga. Venga, hombre. Y además Margallo y Paula. No, vamos, la verdad es que... Ahora breve, Margallo y Paula, breve. Vamos, sobre todo puedo aportar un poco valor añadido. Es un caso de 14 años, yo no conozco a Granados de nada y la verdad es que no anticipe que en la tertulia de hoy, con los casos que tenemos encima de la mesa más actuales, se iba a hablar de este Hombre, caso. se le acaban de condenar esta semana. Bueno, pues nada, Sí, noticia de hace unas horas. Sí, lo que pasa es que no puedo aportar nada. Lo que sí quiero decir, porque es un tema que me parece gravísimo, querido Nacho, es que se sigan vertiendo sospechas sobre el sistema judicial español. Sistema No, si judicial, da datos, no da sospechas. No. Objetivos. Y yo, si me dejas hablar también. Yo fui constituyente y sé cómo se trató el Poder Judicial. Tenemos un sistema muy, muy garantista. Entre otras, está muy encima Gregorio Peces Barba. Y si alguien cree... Hay retrasos porque las salas están agobiadas, hace falta más magistrados, ahí es verdad que hace falta una voluntad política, pero no estamos ante un caso, por ejemplo, en Kitchen, la propia Fiscalía se quejó de que García Castellón, de nuevo nos topamos con el mismo elemento, cerró la causa excesivamente rápido sin investigar a elementos fundamentales del partido. Es que me habéis recordado años sin llegar desde la instrucción al juicio. Y casualmente pasó por un juez, García Castellón, que en las escuchas de entre Zaplana y Ignacio González hablaban de cómo iba a llegar de vuelta a España, que le van a traer y van a mandar al anterior, cito literalmente, a tomar por culo a un teniente, al juez que estaba, y tampoco hubo una investigación para ver esa operación cloaquera, ¿no? Eso, no, para nada. Vale. Y ahí aparecía, me lo perdí. Ahí aparecía también vinculado Enrique Arnaldo. ¿Un magistrado constitucional? Sí, Enrique Arnaldo, que era un magistrado que hoy es un magistrado constitucional, que apareció, ya que hablamos también de cloacas, en unas grabaciones de las que nunca tuvimos el audio, solo la transcripción, fueron convenientemente expurgados esos audios, unas conversaciones en las que Enrique Arnaldo hablaba con el investigado Ignacio González sobre mover jueces y fiscales, sobre todo fiscales. ¿Para nombrar un fiscal anticorrupción que les gustaba? Un fiscal anticorrupción, un fiscal jefe. Para sacar al juez que estaba en la Audiencia Nacional y poner a otro. Bien, un fiscal, todo eso no hubo ninguna investigación penal. Fiscales anticorrupción y fiscal general del Estado. Eso lo hace en una primera conversación. En una segunda conversación se vuelven a llamar porque las presiones han surtido efecto, se felicitan por esos cambios. Sí. Arnaldo le dice que ves, lo hemos conseguido. ¿Y qué pasó con Enrique Arnaldo? Con ese fontanero, con esa cloaca. Magistrado del Tribunal Constitucional. Un dato más. Yo en mi periódico en el año 2014 publiqué que un tal José María Aznar había pactado con Abengoa una comisión del 1% de cada desaladora que le vendiese al dictador Gaddafi. Publiqué el contrato íntegro. Publiqué la factura de 100.000 euros de adelanto que ya había cobrado José María Aznar por esa operación de comisionista. No pasó nada. Pasó que hubo un gran debate público que me explicaron que las comisiones eran perfectamente legales y que, hombre, que Gaddafi era un amigo de Occidente. Eso es todo lo que pasó. Vamos a ver, ¿a Rajoy y a Cospedal les libró de estar en el banquillo de los acusados el juez García Castellón, Jesús Maraña? Sí, porque estáis publicando en Infolibre cosas, yo leo. El presidente de Plus Ultra dijo a sus directivos que García Castellón se ofrecía a interceder ante Vox. Infolibre. El exjuez García Castellón concedió una entrevista a Telemadrid desde la sede de Plus Ultra. ¿Y esto, Maraña, que estáis publicando? Bueno, ¿Qué pintaba el juez García Castellón en esto? Dos cosas. Una, efectivamente, García Castellón fue el instructor que perimetró el caso Kitchen de manera que no se investigara judicialmente a nadie más, imputó durante un rato a Cospedal y no permitió que se investigaran las ramas, digamos, que llevaban a la posibilidad de responsabilidades de la dirección del PP o del gobierno de entonces, ¿no? Segundo, respecto al caso Plus Ultra. Entre las muchas cosas que hay en el sumario y no se pone el foco en ellas, hay cosas que me parecen relevantes. El juez García Castellón, estando todavía en ejercicio, según el presidente de Plus Ultra y los mensajes que aparecen en el sumario, se ofreció para interceder ante Vox para que Vox no pusiera pegas, no pusiera obstáculos al rescate de Plus Ultra. ¿Tuvieron algún fruto esas gestiones? Bueno, hay una segunda parte. Además del juez García Castellón, luego también se dice en los mensajes que aparecen en el sumario que el empresario mediático Julio Ariza, que algo tiene que ver con algunos medios de los que venimos Grupo Intereconomía esta noche, por ejemplo, sí, algunos más, Negocios TV, algunos más, bueno, cercanos a Vox, vaya, también hizo sus gestiones con Vox, porque tiene ascendencia sobre Vox de todo tipo, para esto. Y es verdad que en un momento dado, Vox no recurrió el archivo
que en su día estaba en marcha sobre el rescate plus ultra, en el que Vox era acusación. Y en su momento no reaccionó. Bien, yo lo que digo es que un juez en ejercicio haga gestiones para una empresa concreta, hombre, algo tendrá que decir alguien sobre este tema, ¿no? Desde el punto de vista, digo ya, legal, no solo ético o estético, que luego además tenga su sede ya como ex juez, como abogado, su sede está en la sede de Plus Ultra en Madrid. La sede del despacho de abogado de García Castellón es la de Plus Ultra en Madrid. Le hemos preguntado y lo ha reconocido, y ha confesado, sí, es que el presidente de Plus Ultra es amigo mío desde hace 30 años. Y García Castellón participó en viajes de inauguración de líneas de Plus Ultra, etc. Me parece todo estupendo. Pero ya, lo único que digo es que cuando un gran sumario tan complejo como ese es una especie de gigantesco puzzle, cuidado, poner el foco de atención exclusivamente en una pieza a lo mejor nos despista sobre el dibujo general. Estaría bien, también en términos de que la gente perciba que se hacen las investigaciones de manera correcta, que se mire todo, que veamos realmente qué gestiones han influido o no, porque mensajes sobre Zapatero hay, ¿no? Es lo que ha dado lugar a todo lo que venimos hablando, discutiendo, publicándose, etcétera, etcétera. La investigación sobre Zapatero a raíz de unos mensajes de terceros. Bueno, pues lo que hay aquí sobre el señor García Castellón y otros nombres, pues tendría que tener la atención determinada que corresponda, ¿no? No estamos hablando de cualquiera, ¿eh? El juez García Castellón fue el mismo que en esas fechas, sí, por cierto, sí, llevó una instrucción sobre Podemos durante más de 2 años basada en falsedades y que tuvo sus efectos políticos también, finalmente archivada. Pero oye, durante más de 2 años mantuvo una instrucción que estaba basada en bulos. El juez García Castellón es polémico por eso, es polémico porque a pesar de los audios sobre Cospedal en los que hablaba de destruir la libretita de Bárcenas y demás, ni siquiera fue Cospedal al banquillo de los acusados. ¿Es polémico por algo más, García Castellón? Bueno, yo recuerdo otros audios, por hablar de audios, supongo que todos recordamos un audio en el que hablaban 2 dirigentes del PP y uno le decía al otro... Ignacio González y Zaplana. Bueno, habría que enviar al juez Ruz a escardar cebollinos y traernos al nuestro. El nuestro era García Castellón, que estaba entonces en Roma. Manolo. Sí, como Manolo aparece mucho en el sumario Plus Ultra también. Manolo también. Sí, y no es el del bombo, que en paz descanse. Es Manolo García Castellón. García Castellón. Manolo. Porque no podía mentir ahí. Ernesto, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. ¿Qué ocurre? Que has pillado a Mariano Rajoy, dices, diciendo mentiras ante un tribunal obligado a decir la verdad. Lo vamos a corroborar en un momento. Pero antes tu introducción, Ernesto, ¿por qué? Es que el fiscal César de Rivas, el fiscal anticorrupción que ha hecho buena parte de la investigación, no toda, porque acompañó a Miguel Serrano, el fiscal que ya no está, en su remate final, digamos, de del caso esta Kitchen, semana, juicio Kitchen. Del caso Kitchen, de la operación Kitchen, pues ha ido directamente a la yugular de Rajoy, porque Rajoy, en solidaridad con Paco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y además en respuesta a su letrado, el señor Pedro Colina, dijo que él había conocido la operación, que para él había sido una operación policial para recuperar dineros y descubrir a los testaferros de Luis Bárcenas. Bárcenas se llevó, como todos ya sabemos, 42,8 millones de euros a Suiza. Y fue precisamente una comisión rogatoria en el año 2010 de un juez del Tribunal Supremo, del señor Monterde, el que llevó a las autoridades suizas a averiguar los dineros de Bárcenas. Y esto, las autoridades suizas lo pusieron en conocimiento de la Audiencia Nacional. Rajoy declara que Villarejo y todos los altos mandos policiales y del Ministerio del Interior buscaban el dinero de Bárcenas y que no fue una operación, digamos, ilegal. El fiscal, y esto es lo que más me ha llamado la atención, ha sido tan directo, ha dicho que no se buscaban dineros, que lo que se hacía y desde el primer momento se concibió así en la cúpula del Ministerio del Interior de Fernández Díaz, era hacer una operación para boicotear a la justicia y sobre todo, Jesús, sobre todo,
para proteger, cito literalmente, a los altos cargos del Partido Popular, los máximos dirigentes del Partido Popular, de documentos comprometedores de Bárcenas. Está señalando con el dedo a Rajoy, le está diciendo que su testimonio ante la sala como testigo fue una vil y feroz mentira. Vamos a verlo precisamente con los documentos. Mariano Rajoy diciendo en el juicio de Kitchen que había sido una operación legal para informarse sobre Bárcenas y lo que pudiera haber hecho mal. Esto es lo que decía Rajoy. Después van a ver cómo el fiscal desmonta eso. Pero primero lo que dijo Rajoy. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad. Bueno, pues lo que teníamos esta semana es al fiscal anticorrupción desmintiendo a Mariano Rajoy, diciendo no, fue una operación ilegal, una operación concebida de forma bastarda, delictiva y además para tratar de requisar información comprometedora que tuviera Bárcenas sobre el Partido Popular y para protegerse de eso. Y auspiciada desde el gobierno del PP de Mariano Rajoy. Decía esto el fiscal anticorrupción y desmontaba así a Rajoy. Desde el momento en que fue concebido el operativo ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel. Ernesto, sí, ¿esto puede tener consecuencias para Jesús, Rajoy? Pregunto. ¿Puede tener consecuencias o debiera tenerlas para Rajoy? Esperemos a la sentencia. La presidenta del tribunal tendrá algo que decir, estoy absolutamente seguro de ello, tanto sobre todo sobre la declaración de Mariano Rajoy como la de Cosidó. Ya esperemos a la sentencia, ya veremos lo que dice, pero yo quería simplemente señalarte esta reflexión. Cuando vi esa declaración que la he repasado esta tarde, pensé que Rajoy había cometido un error, y creo que cometió un error porque se solidarizó con Paco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y con el ministro del Interior, Fernández Díaz, y he hecho mis averiguaciones. Y dije, ¿por qué se mete en este fregado cuando realmente podía mirar para otro lado? Entonces me han dicho, y creo que esto es así, que la presión de Paco Martínez, sobre todo, y la de Fernández Díaz, de pedirle solidaridad a Rajoy en su testimonio, tuvo que ver con ello, con decir que sí, que esa argumentación del número 2, el director adjunto operativo de la policía, el señor Eugenio Pino, las declaraciones de Paco Martínez y de Fernández Díaz, eran que se trataba de una operación para recuperar dinero y descubrir a los testaferros de Bárcenas. En otros términos, que Rajoy cedió a la presión. Justificando a Aznar, Emilio. Muy rápido. A mí me parece que nos hacemos un flaco favor cuando negamos la evidencia y decimos que si hay un problema con la justicia, que lo denunciemos, que ya lo va a investigar la propia justicia. Hay dos problemas evidentes en el sistema judicial español. Uno, el nivel de años sin trabajar que se requieren para poder prepararte, el acceso a la carrera judicial, hacen que veamos pocos hijos de panaderas o de mecánicos que terminen siendo jueces. Punto uno. Punto dos. El sistema de nombramientos hace que los altos tribunales los deciden los propios partidos políticos, lo cual no ayuda tampoco a que se perciba mucha independencia con respecto a la justicia. Y yo en esta legislatura he visto jueces bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. He visto manifestaciones de jueces en contra de leyes que no estaban escritas. Fiscales reuniéndose con el jefe de la oposición diciéndole que querían un gobierno de derechas. Hombre, creo que flaco favor. Con respecto a Aznar, ultra rápido. Aznar ha amenazado al pueblo español. Aznar ha dicho que si se repite una coalición progresista en España, está en peligro la convivencia. Eso es decirle a los españoles, ojo con lo que votas, porque las consecuencias pueden ser graves. Este señor emana un hedor golpista que es insoportable. Tú no puedes decirle a la gente que si gana un determinado partido las elecciones va a haber un problema de convivencia en el país. Pero eso si piensas eso, no te presentes. Pero si el presidente del gobierno, el día que lo invisten, dice que va a levantar un muro, ¿cómo puedes decir?
mismo. andar en privado Es lo mismo. Con una cámara de levantar, puede decir lo que quiera. Tú puedes decir que puedes levantar un muro contra una ola reaccionaria que está en todo el mundo y no tiene nada que ver con decir que va a haber un problema de convivencia. El muro colocas a Alberto. Termino. Aquí que no voten los inmigrantes, que no voten los españoles que estén fuera, que no voten los nacionalistas, que si votan mal va a haber un problema de convivencia. La derecha es un el que quiera entender que entienda. Yo creo que se entiende perfectamente lo que está diciendo. La politización de la justicia es flagrante y asquerosa y parte del año 85 cuando nos cargamos el modelo constitucional de elección del Poder Judicial. Desde ahí parte porque todos quisieron hacer eso y por eso la Audiencia Nacional tiene pocos medios, porque es la que juzga a los políticos podridos. Pero solo hay un partido que entra en la segunda. Tiene la palabra, por favor. Como parece que al no ser magistrados nosotros no podemos criticar a la propia justicia, voy a decir algo que dice el propio magistrado, un magistrado reconocido. Existe comercio de togas, el infame negocio de la corrupción jurídica, hay un comercio de drogas de jueces vendidos a la política. Por cierto, un juez, Villegas, poco sospechoso de ser un rojo comunista progresista, no tengo nada más que decir. Que coincidía esta semana, de una le sabrán hablar más que de otra. Tenemos por una parte... Sí, al peso no, pero lo que ha pasado esta semana con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, con Mercedes González, y del DAO, no nos olvidemos, me parece también de una gravedad extrema. Caso no la voy a hacer porque ni tengo elementos ni soy en este caso el juez instructor. Me parece que hay que tener un poquito de paciencia y no hacer y las instrucciones tertulianas porque creo que no son convenientes. La Fiscalía, lo que sí creo es que se instala una batalla cada día más aguda sobre el control del relato y sobre todo sobre el control de la verdad. Porque hay una tentación a comparar cosas. Parece como si la lucha contra la corrupción se colmara con el derecho al empate. Pero el empate es cuando empieza el partido y cuando los dos equipos reúnen las mismas condiciones, tienen los mismos jugadores y el árbitro no está comprado. Porque claro, si sale un político en esa batalla por el relato y en esa lucha contra la verdad, sosteniendo que un caso que está siendo juzgado actualmente, con casos gravísimos, donde hay ni más ni menos que un ministro, un viceministro, como se llama, un secretario de Estado, que hay también un DAO, que hay muchos policías, que hay jefazos de la policía, que está siendo juzgado con otro que está empezando y que se está investigando. Bueno, vale, hay una tentación, se puede hacer, pero no se pueden comparar una cosa con la otra. La otra... Con un poco de suerte la podremos comparar. Espero que no tardemos 13 años. Espero que no tardemos 13 años. Porque mientras que en la Kitchen 13 años, sin incluir los devenires y los avatares del caso Gürtel, de donde trae causa, hemos tardado tanto, veréis cómo ahora tardamos tan poco, como está pasando. ¿Por qué? Porque algunas veces la realidad judicial pretende jugar en la misma cancha que la realidad política. Y son dos canchas totalmente diferentes. Porque cuando los jueces, el que sea, tenga tentaciones empresariales, por lo visto, como el juez García Castellón, al que nos hemos referido antes, debió de colgar la toga y dedicarse a los negocios, a la influencia, a la mediación, incluso al cabildeo, al lobbying, como decís los que habláis inglés, pues también hay determinados jueces que si están tan interesados en la política deberían de dejar la toga y presentarse a las próximas elecciones, que además son españoles y por tanto no tienen por qué esperar a que los nacionalicen, sino pueden presentarse inmediatamente a las elecciones. Bueno,